2.238 vidas fueron sesgadas en el paredón de España durante la represión franquista. La guerra terminó en abril de 1939, pero hasta noviembre de 1956, 17 años después, Paterna fue el destino final de hombres y mujeres asesinados por el franquismo por defender sus ideas y la libertad. Se suele decir que se exhuman fosas, pero no es correcto. Se excavan fosas y se exhuman cuerpos. La fosa es el agujero primigenio sobre el que se asienta y adapta anatómicamente el cadáver. Es un hoyo abierto en la tierra, el receptáculo que alberga la prueba del crimen, el cuerpo ya esqueletizado, la evidencia material de que alguien una vez estuvo vivo, porque eso es lo que se espera de los restos óseos. Emular la vida. Quienes los buscan son familiares que han configurado su identidad en parte y en torno a esa persona asesinada, a la que en la mayoría de los casos no conocieron en vida. Lo hacen porque han crecido envueltos en el trauma heredado de la pérdida. Han hecho la promesa de escarbar la tierra hasta la roca madre para encontrar al abuelo, devolverlo a unas manos protectoras y amadas que lo acuesten a reposar eternamente. Es la necesidad de arroparle la que arañan estos hijos y nietos, de acariciarle por última vez para dejar el recuerdo del amor en sus huesos y borrar la herida de la tortura. Necesitan comprobar que ha cesado la violencia, que está a salvo, que regresa a casa, aunque ese nuevo hogar sea un nicho, porque lo importante es que no es una fosa horadada por las manos de los asesinos. Es un espacio propio y limpio, con una jarrita con flores, el nombre escrito en la lápida, un lugar a través de cuyo mármol seguir acariciando al Padre.